Entonces, vamos a analizar en este segundo momento de la clase los trabajos que hicieron en los pequeños grupos. Lo primero que vamos a analizar es quienes estuvieron trabajando en la sala 1 con la habilidad que es correr entre conos. Para los que estuvieron en esa sala, ¿cómo entendieron correr entre conos? ¿Qué tipo de habilidades? Profe, Dale, Ramiro. bueno, con los compañeros determinamos que es una habilidad motriz básica de Sí. locomoción, dado que, bueno, no implica ningún otra habilidad combinada en donde manipules un objeto y demás, simplemente el hecho de desplazarse entre conos. Y después lo que sí analizábamos era que la calificamos como una habilidad cerrada. Si bien entendíamos que quizás acá no tenemos muchos datos del contexto de cómo está corriendo entre conos, si lo está haciendo solo, con compañeros, en un club, o con gente que por ahí lo está observando. Por ahí hablábamos de esto, del hecho de que a veces los chicos en estas por ahí edades tempranas, en donde hacen las habilidades motrices básicas, capaz que se ponen nerviosos porque lo ve el papá o la mamá y demás, pero bueno, acá no teníamos ese contexto, así que lo calificamos como habilidad motriz básica y cerrada, digamos. Estás muteada, profe. Yo cambié de pantalla. ¿Ustedes siguen viendo lo anterior o ven lo que puse ahora? Estamos viendo habilidades motrices abiertas. Están viendo habilidades motrices. Qué suerte. Bueno, quiere decir que cambió conmigo la pantalla. Y la pantalla hizo lo que yo quería que hiciese. Maravilloso. ¿Ahora se ven los tipos de habilidades? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, fíjense, vamos a hablar de esto que dijo recién Ramiro. Lo primero que tenemos que decir es que correr entre conos es una habilidad motriz, y en lugar de llamarla básica, la que es básica es el tipo de motricidad en general. Hablamos de motricidad básica a la que se aprende y se adquiere desde el año hasta los 5 años, ¿sí? Y el tipo de habilidad de ese momento es las habilidades motrices generales. Entonces, correr entre conos es un tipo de habilidad motriz general que, como muy bien dijo Ramiro, es de esta naturaleza, es de locomoción. Fíjense que además las habilidades motrices generales pueden ser de no locomoción, cuando no implican desplazamiento, pueden ser manipulativas cuando implican como la palabra lo dice, el uso de objetos, ya sea con las manos o con los pies. ¿Sí? Lean ahí, no voy a leer, me pongo a toser cuando hablo, vayan mirando ahí el listado. Entonces, muy bien lo que encontraron, correr entre conos es una habilidad motriz general de locomoción. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que si yo estoy hablando de una habilidad motriz general, no me estoy refiriendo a una habilidad motriz específica, que son las propias de los deportes. Porque allí lo que dijo Ramiro, y estuvieron conversando en ese grupo, hablaron de habilidades abiertas y o cerradas. Solamente decimos que una habilidad es abierta o cerrada cuando nos estamos refiriendo a un deporte. Y en este caso, correr entre conos, pensémoslo como una habilidad que está haciendo un nene o una nena en una clase de educación física o en una clase de iniciación deportiva, pero que le sirve para desarrollar esa habilidad motriz general. Entonces, ¿queda clara ¿se entiende la aclaración que estoy haciendo, Ramiro? Sí, profe, clarísimo. De hecho, nosotros pensábamos esto, como que si se veía influenciado o no por el entorno, pusimos varios ejemplos, pero ahora queda claro el hecho de que sea en cuanto a lo deportivo. Tal cual. Entonces, no solamente vamos a usar habilidades abiertas o cerradas cuando hablamos de los deportes. Y ya en un ratito vamos a ver que ahí ustedes tienen, entre los otros grupos, tienen ejemplos de habilidades abiertas o cerradas. Entonces, muy bien, ya empezamos bien. Se trata de una habilidad motriz general, de locomoción. Profe, una pregunta, profe. Entra, cuando pusimos que era de locomoción, una habilidad motriz general, ¿también entra de manipulación? Pregunto porque ahí decía que había una coordinación visomotora y vos estás mirando los conos y tienes que coordinar. Sí, pero está muy bueno lo que vos planteaste. Fíjate que esto de coordinación dinámica general y coordinación visomotora, Alejandro, tiene que ver con conceptos que todavía
se siguen usando en alguna Sí. bibliografía, por eso yo lo traigo, si no después ustedes lo encuentran y dicen, esto Renzi no me lo explicó. Cuando hablamos de coordinación dinámico general, hacemos referencia a todas aquellas habilidades que implican el uso, o sea, me implican a mí misma como un todo. Es decir, por ejemplo, cuando yo corro, no uso en particular las manos, muevo los brazos, muevo las piernas, es más, hay un balanceo de todo mi cuerpo. O cuando hago un ejercicio postural, por ejemplo, me paro, me siento, giro, rolo, me flexiono, me extiendo. En cambio, hablamos de habilidades, a esa se la llama dinámica general. O también, yo no lo puse ahí para no llenarlos de datos, pero ahí yo también podría haber puesto coordinación gruesa. Por ejemplo, los que trabajan en psicomotricidad, a este tipo de habilidades lo llaman coordinación gruesa. Gruesa es porque implica el dominio de mi cuerpo como un todo. En cambio, cuando lo que yo hago es manipular, en general hablo de manipulación cuando tomo un objeto, ¿sí? Lo único que tengo a mano es el rollo de papel con el que me estoy limpiando, no importa. Tomo un objeto y lo que hago con ese objeto es domino el objeto con mi cuerpo. Entonces, ¿qué hago con ese objeto? Lo puedo lanzar, lo puedo hacer rolar, lo puedo golpear, lo puedo pasar y recibir. En ese caso, para que yo pueda hacer este tipo de habilidades que son de naturaleza manipulativa, o puedo ponerlo en el piso y lo puedo patear. En ese caso está muy implicado no solamente el uso de las extremidades, sino la percepción. ¿Por qué? Porque para que yo pueda lanzar y recibir o manipular un objeto, sobre todo lo tengo que estar viendo. Por eso a todas las habilidades manipulativas, ya sean ojo-mano u ojo-pie, las llamamos también de coordinación visomotora. En el ámbito de la psicomotricidad se lo llama coordinación fine. Y un elemento que no señalamos la clase pasada y que para mí es muy importante, que yo no sé si lo tendré acá. Qué lástima que no lo tengo acá. ¿Por qué no lo tengo acá? No lo tengo en esta diapositiva. Seguramente va a aparecer ahora cuando hablemos de maduración, ¿sí? Bueno, acá tendría que agregar, a ver si la encuentro en maduración y ya la ubico acá. Espérenme un segundito, porque me interesa que esto, acá que tengo crecimiento, sean pacientes, porque si no me va a pasar como siempre, que digo, ay, ahora necesito esta diapositiva y no la encuentro, de paso pasean conmigo por mi computadora. Yo lo que quería señalarles, porque este es el momento que me parece oportuno, espero que esté acá. No, tampoco está acá. Acá está. Bueno, esperen que voy a copiar esta diapositiva y me la voy a llevar para allá. Copiar un segundo y me la voy a llevar a la otra. Voy acá. Desarrollo. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de esto lo tengo que borrar porque acá esto me interesa, esto es para el otro tema y esto también. Esta la vamos a sacar. Muy bien. Bueno, ¿vieron? Acá me acompañaron a hacer esta modificación y agregar esta diapositiva que es muy importante. Fíjense que en general cuando hablamos de habilidades de locomoción y no locomoción, a esas habilidades también se dicen que son filogenéticas. Están viendo ahora acá este dibujito de el mono y el nene, la analogía que está haciendo el gráfico entre el mono y el nene. ¿La están viendo? Sí, Sí, profesora. Bien. Sí, entonces, vamos a decir que son habilidades filogenéticas aquellas que heredamos de otras especies animales. Desde la perspectiva del control motor, son habilidades mucho más viejas, porque por ejemplo en este caso la trepa la compartimos con los monos, ¿sí? Pero por ejemplo correr lo compartimos con todos los animales mamíferos, o sea, todos los animales mamíferos corren, ¿no? El reptar lo compartimos con los reptiles, lo único que no hemos heredado del resto de las especies es el volar. Los seres humanos no volamos y los únicos animales en el reino animal que vuelan son las aves, pero de luego el resto de la motricidad hasta
el desplazamiento en el agua, el nadar, lo hemos heredado de otras especies animales. En general, las habilidades filogenéticas implican al uso del cuerpo como un todo. Por eso, en general, son de origen filogenético las habilidades de locomoción y de no locomoción. En cambio, todas aquellas habilidades que impliquen la manipulación de objetos, acuérdense que cuando hablamos de manipulación hablamos de ojo-mano, ojo-pie, estamos hablando de motricidad ontogenética, que es propia de la especie humana. Acá, desde mi perspectiva, hay dos dibujitos que no van, estos dos no van, los tendría que tachar, porque tendrían que estar acá arriba, ¿no? Saltar un obstáculo o saltar una valla es filo, no es onto, pero bueno, me gustaban, el resto de los dibujitos venían bien. Entonces, fíjense que todo lo que sean habilidades manipulativas, en general, son específicamente humanas. No hay animales que baten, ¿sí? Puede ser que el mono de vez en cuando use un palo para golpear, pero el mono es casi nuestro primo, más cercano, pero después no hay animales ni que pateen, ni que lancen, o sea que las habilidades que implican el dominio sobre los objetos son habilidades ontogenéticas. Entonces, filogenéticas compartidas con el resto de los animales, ontogenéticas específicamente humanas. Ramiro, ¿levantaste la mano? Sí, perdón, iba a hacer un comentario en cuanto a esto que decías de ojo, mano, ojo, pie, sí. Que hay en el caso de una persona no vidente, que sí, por ejemplo, tira una pelota o recibe una pelota por medio del oído, digamos, y no por la vista. Sí, por ejemplo, los que juegan tórbol, ¿no? ¿Vieron alguna vez el juego del tórbol? El tórbol es un deporte que compiten los ciegos, que están sentados con una soga y se van pasando la pelota por debajo de esa soga, y la pelota tiene cascabeles, ¿no? Para que los ciegos se ubiquen la llegada de la pelota con ese sonido. Sí, en general, pero vos fíjate que es, digamos, estamos hablando de una habilidad que precisamente para personas con discapacidad, ¿no? En general, las personas que están en el marco de lo común, a mí no me gusta decir lo normal, ¿no? Lo común, lo que es la mayoría, ¿no? Cuando hablamos de visomotor, hablamos de ojo, o sea, fundamentalmente de ojo-mano. Y en el caso de las personas no videntes, podríamos pensar oído-motor, ¿no? Es decir, perceptivo-motor. En algunos casos, algunos autores, por ejemplo, hay un autor canadiense que fue el primero que investigó sobre todo esto, habló de habilidades perceptivo-motoras, también pensando en esta posibilidad de dar entrada. Mejor. Claro, esta posibilidad de dar entrada también a el resto de los sentidos. Y si uno se pone a pensar y lo mira más finito, Ramiro, en general todas las habilidades son perceptivo-motoras, porque aún para el dominio del propio cuerpo, vos tenés que registrar la información propioceptiva, ¿no? Entonces, todas las habilidades. Bueno, volviendo. Miren, yo voy planteando así conceptos que van apareciendo. Ustedes traten de ir registrándolos, de ir apropiándoselos, porque son estos, por ejemplo, de filo y ontogenético, va a aparecer bastante a partir de ahora cuando empecemos a analizar los distintos momentos del desarrollo motor. Hasta acá entonces lo que expliqué, ¿estamos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Bien, entonces ahora vamos a acompañar a Ramiro y a su grupo a analizar, a ver, déjenme ir acá, analizar, lo tengo acá, analizar el procesamiento de la información. Alguien que corre, ¿quién es el que corre entre conos, Ramiro? ¿Un nene, una nena? ¿En qué contexto? Díganos para que nos podamos ubicar un poquitito mejor. Sí, un individuo, nene o nena, en el contexto mucho no lo sabíamos, por eso decíamos, no sé si está solo en el patio de su casa, en el colegio con compañeros y compañeras o en el club. Sí imaginábamos esto que decíamos hoy, que al ser una habilidad motriz básica o general, era un nene o nena hasta 5 o 6 años, y no mucho más que eso de contexto. Perfecto.
Y en ese, bueno, en eso, pensemos que es una nena o nene corriendo en en un patio con otros nenes. ¿Qué percibe ese nene o nena? Nosotros pusimos que percibe más que nada la ubicación y la distancia entre los conos, por ejemplo. Bien, bien, muy bien. Entonces, lo primero que hace es percibir la distancia entre los conos. Bien. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra cosa más que para ustedes sea importante que él tenga que percibir? Yo, y no sé si iba a poner la superficie en la que está, y eso es Mm, importante también o no, profe. ajá. Por ejemplo, algo que es muy importante que tiene que ver con esto que dijo antes Ramiro, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que haber percibido ese nene o nena, además de los conos? Lo que tiene que hacer, profe. Tal cual, lo que tiene que hacer Ezequiel. Lo primero es la consigna que le dio alguien, ¿no? Entonces, que ese alguien puede ser el instructor si está en el club, el profesor de educación física si está en la escuela, el entrenador o el instructor si está en un comedor comunitario, ¿no? O la coordinadora, la coordinadora sociocomunitaria si está en un comedor. Entonces, lo primero que tiene que percibir es la consigna, ¿no? Él mira, ve que hay conos, pero lo primero que tiene que percibir, por eso que ahí aparece lo auditivo, Ramiro, ¿sí? Tiene que escuchar, lo primero que tiene que hacer es escuchar, ¿sí? A veces los nenes, si son de la edad que tiene Ramiro, no escuchan, ¿eh? No escuchan. Terminan haciendo ¿qué? Lo que quiere. Lo que quieren, y en el caso de, uno escuchó y empieza a hacer bien y los demás hacen lo que ¿qué? Repiten lo ¿Qué que hizo el ¿qué? otro? Lo que hizo el anterior, ¿sí? Entonces es complicado trabajar con los Como uno nenes. hace lo que quiere, todos hacen lo que quieren. Claro, tal cual. Y en general hubo uno, ¿no? Que entendió, o que en general uno le dice, a ver, Ramiro mostrá, va a mostrar, miren todos, va a mostrar Ramiro lo que hay que hacer. Entonces Ramiro muestra, todos miran lo que hace Ramiro y después todos, más que escuchar, imitan lo que hizo Ramiro. Entonces, está muy bien. Hay que escuchar. Entonces, fíjense que inclusive esto es importante. Miren acá, voy acá ahora. Fíjense que hay distintas vías de la sensibilidad, o sea, la información no llega solamente por los ojos, puede llegar por los ojos, por el oído, el tacto, las vías exteroceptivas. También hay información propioceptiva, ¿no? Que en el caso de los nenes, no, acá mucha información propioceptiva, pero bueno, en el caso de jugadores, o en el caso de que uno tenga un dolor o una lesión, lo propioceptivo es importante y lo interoceptivo, si ese nene tiene hambre, si ese nene tiene sueño, bueno, podría haber distintas cuestiones que podrían estar interfiriendo en la recepción de la información que él tiene. Entonces, por un lado, la información le va a llegar por distintas vías. Muy bien, ya está, ya vio los conos. Y entonces, luego de percibir, fíjense lo que planteé ahí abajo, ¿no? Toda esa organización de la información, ¿qué le permite? ¿Cómo continúa la descripción de ustedes? Evaluar. Muy bien, evaluar. Entonces, ¿qué evalúa Ramiro? O Y los primero demás. si quiere hacer o no la consigna o la actividad. Si, después si decide Sí, hacerlo, intentará esquivar los conitos. bien, Para mí la percepción, digamos, es la orden, digamos, lo que tiene que hacer, y la decisión es cómo lo va a hacer. bien. ¿Cómo lo va a hacer? Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que hacer la percepción? ¿Cómo lo va a hacer la decisión? Fíjense que ahí Ramiro dijo algo muy importante. Hay que ver si quiere, ¿no? Hay un aspecto que ahí en ese enfoque de procesamiento de la información no está considerado, que es la motivación. Hay que ver si ese nene tiene ganas ese día, ¿no? Si no vino, justo antes de que vino para la casa, los papás discutieron, o si no le dieron, quizás no pudo desayunar antes de venir, bueno, podrían haber pasado, o si antes de salir me imagino el patio de una escuela, de un jardín, la señorita lo retó, o se peleó con un compañerito y está enojado y entonces no quiere jugar. Bueno, hay Cree que muchas. puede también, ¿no, profe? ¿Cómo? Y cree que puede hacerlo. Tal cual, Ezequiel, tal cual, ¿no? Hay algunos nenes que dicen, no, Profe, no, yo no corro. ¿Qué podría pasar, Ezequiel, por ejemplo? ¿Qué temor podría tener este nene? Y capaz que si viene de un contexto que lo retan mucho, no sé, cada cosa que hace lo ponen en penitencia. Entonces dice, no,
no sé hacerlo bien porque nunca lo hizo, entonces no sé hacerlo, para que no me reten, se queda quieto. Tal cual. O a ver si ya te doy la palabra, ¿eh? O a ver si todavía tiro algún cono y me retan, ¿no? Está muy bueno esa mirada tuya, Ezequiel. Sí, sí, o el miedo. Tal cual. El miedo a que no le salga. Tal cual, tal cual. Y Alejandro, creo que no sé quién iba a preguntar algo. Sí, profe, yo tengo otro ejemplo, también está muy bueno lo que mencionaba Ezequiel. Tengo otro ejemplo que a mí me pareció muy particular y muy raro, no lo puedo entender hasta el día de hoy. Yo cuando tenía una alumna en un gimnasio y ella tenía la consigna de hacer el salto al cajón, todos los que estamos acá creo que conocen el salto al cajón. Tenía que saltar el cajón y la chica tenía 18, 19 años y no lo saltaba, le daba miedo, no movía las piernas directamente, se quedaba parada. Yo le decía, vamos, hacerlo así, le mostraba, le enseñaba todo, y no lo saltaba. No sé si eso entra ahí también o qué, pero fue muy raro y bueno, qué sé yo, fue como un miedo, como estaba mencionando usted recién o algo así. O pensar que no va a poder simplemente, y no lo saltaba, no se movía. Vos sabés, nosotros en esta materia lo vemos de manera muy sintética cada uno de los momentos de procesamiento de la información. Pero este es un esquema que yo usé durante muchísimo tiempo y que a mí este modelo de procesamiento de la información me encanta, sobre todo cuando uno tiene, una de las cuestiones sobre las que yo más he estudiado en mi vida es sobre la didáctica de la actividad física y de la educación física, y justamente una de las personas que más sistematizó este esquema es Sánchez Bañuelos, y uno de los parámetros que se tiene en cuenta como facilitador o obstaculizador de la toma de decisiones es la evaluación del riesgo. Es decir, cuando uno evalúa que el riesgo, que la situación problema supera las propias posibilidades, eso se convierte en un obstaculizador de la propia ejecución. O es más, es probable que si la persona no se siente segura, directamente elija no ejecutar. Entonces, lo que le pasa a esa estudiante, a esa asistente al gimnasio, o esa persona que vos viste en el gimnasio, es eso, ¿no? Como la evaluación del riesgo, bueno, antes dijo Ramiro, ¿qué es decidir? Es evaluar, ¿no? Es evaluar, como plantea ahí, evaluar. Parte de los parámetros que vos tenés en la evaluación es si vos contás con la competencia motriz necesaria para poder asumir ese riesgo. Y justamente, inclusive hay toda una progresión que uno podría ir haciendo para resolver esta cuestión. Así que es muy pertinente todo lo que están diciendo y fíjense ustedes qué interesante, porque apareció lo del riesgo, porque apareció lo de la motivación, ¿no? Es decir, cuántos procesos y cuántos factores psíquicos superiores están incidiendo para que alguien pueda hacer algo tan sencillo como correr entre los conos, ¿no? Bien, avancemos. ¿Qué pasa entonces con la ejecución? ¿Qué hace con la ejecución? ¿Cómo lo explicaron? Ahí pusimos varias opciones. O sea, no tuvimos en cuenta esto de que puede ser solamente un profesor que le esté explicando y le haya dado una consigna. Entonces, a partir de ahí surgieron muchas cosas. Ajá. ¿Y qué se plantearon, Ezequiel? Compartan algo de lo que se plantearon. Bueno, esto que decía Ramiro hoy, de si estaba en su casa o estaba en un club. Si estaba en su casa, por ahí lo iba a hacer como le salga. Podía, no sé, levantar el pie cuando llegaba al cono, correr derecho y llevarse los conos puestos, correr por el costado. Si tiene un profesor que lo corrija, obviamente que le va a ir diciendo hacelo, puede ser de frente, puede ser de costado. Si por ahí el profesor espera que cada uno lo haga como sea, esto que hablamos hace un ratito, de que por ahí va a copiar al compañero. Bien. Y pensando en la ejecución, porque todo eso que ustedes están planteando, más que la ejecución, todavía sigue siendo toma de decisión. Cuando uno piensa en la ejecución, piensa cómo se organizó eso que eligió, y finalmente nosotros no vemos la ejecución, lo que vemos es el movimiento. ¿Qué es lo que ustedes ven o qué es lo que ustedes vieron que ese nene ejecutó
o esa nena ejecutó? Yo puse correr, coordinar sus pies Sí. y sus piernas para hacer la finta entre los conos, el drilling. Bien, sí. Y nada, la velocidad a la que lo hace puse. Bien, fíjense qué interesante, porque cuando uno piensa en la ejecución, justamente lo que no ve son las que están incidiendo en ese momento. Dijo recién Alejandro, coordinar, es decir, están participando todas las capacidades coordinativas, acuérdense las 7 que mencionamos en el último encuentro, y también las capacidades condicionales, ¿no? Está incidiendo su fuerza, su resistencia, su velocidad y su flexibilidad. ¿Qué ve? ¿Qué se ve? Ustedes que estaban mirando a ese nene, ¿qué vieron? El movimiento, más que nada. Bien, ¿y qué hizo ese nene? Corrió. Bien, entonces ustedes lo que ven es un nene que corre entre conos. ¿Y qué piensan que se puede haber retroalimentado ese nene? Eso lo mencionaba Ezequiel. Ahí estaba A mencionando ver, ese tema. ese, te pasaron la pelota, ese. Te pasaron el cono a vos. Bueno, tomo un solo ejemplo para no marearnos tanto. Por Sí. ejemplo, si el chico, como decía Ale, no sé, por ejemplo, va corriendo y cuando llega al cono disminuye la velocidad y lo esquiva. Perdón, ahí está. Sí. O sea, por ahí eso es lo que nosotros pensamos o apuntamos a la actividad que queremos, ¿no? Que lo realice y no haya que hacerle ninguna corrección, sería que el nene vaya corriendo y cuando está el cono disminuya la velocidad y lo esquive. Si los conos están separados, con bastante distancia, va a ser todo frontal, solamente va a inclinar un poco el cuerpo hacia un lado. Ajá. Y después hacia el otro para esquivarlo. Ajá. Bien, vos sabés que... Yo, profe, sí. Disculpe, lo que Sí. había mencionado Ezequiel, que no sé si se olvidó o lo pasó por alto, que a mí me llamó la atención porque no lo pensé, era que en el tema de retroalimentación, por ejemplo, cuando el chico llega al final de la fila, ve cómo sus compañeros hacen ejercicio o ve si el profe le corrige a alguno de sus compañeros, eso también lo retroalimenta, más allá de lo propio de él, ¿no? Sí. La memoria. Sí, y todo va justamente, la importancia de la retroalimentación es que eso es lo que va formando parte o que queda registrado en la memoria. A mí me parece que Ezequiel me hiciste pensar en lo que planteaste, porque vos en realidad, el ejemplo, el comentario que vos estabas haciendo apuntaba más a el ajuste motor durante la ejecución que a la retroalimentación. Yo, para que no se confundan lo que es ajuste motor, que es parte de la ejecución, es decir, cómo uno va coordinando y ajustando sobre la marcha, yo les propongo que pensemos la retroalimentación post-ejecución. Es decir, que pensemos la retroalimentación y teniendo en cuenta estos dos elementos que estoy marcando acá con el cursor. ¿Qué es retroalimentarse? Recuperar la información sobre lo que hice. Y de esa información sobre lo que hice, sobre esa acción que yo hice, tengo que recuperar dos cosas. Por un lado, si logré lo que se me pidió o lo que yo me proponía. En este caso, ¿qué es lo que se me propuso? ¿Qué piensan ustedes que le propusieron a este nene? Corren entre conos. Que no los toque, que no los choque, bien. que los patee. Correr entre conos sin tirarlos. Así que una consigna cortita para nenes de esa edad. Correr entre conos sin voltearlos. ¿Sí? Bien. Entonces, si uno piensa en el resultado, ¿qué es lo que el nene tendría que, cuando termina de recorrer, qué tendría que, ¿cuándo pensamos que logró la consigna? Cuando ya... Llegó a la debería evaluar si le salió bien. Tal cual. Llegó a la otra punta y no tiró ningún cono. Eso es el resultado. ¿Sí? Eso es resultado. Ejecución, es decir, resultado es ¿qué hice? No tiré ningún cono. Ejecución es cómo lo hice. Lo hice lento, lo hice rápido, le pasé muy cerca, le pasé muy lejos. Sobre todo, va a tener que revisar la ejecución si no alcanza el resultado, ¿no? Por ejemplo, si tiró los conos o si tiró alguno de los conos, seguramente la persona que lo está coordinando en ese momento le dirá, fíjate, Ezequiel, ¿por qué yo le diría, ¿por qué tiraste ese cono? ¿Qué te parece que pasó? ¿No?
U otra persona le podrá decir, si pasás muy cerca de los conos, te lo vas a llevar puesto. Hay dos formas. Uno puede trabajar a partir de la pregunta o puede trabajar a partir de la respuesta. Decirle, no, pase cerca, o preguntarle, ¿por qué se te cayó? ¿O por qué pensás que lo tiraste? Bien, entonces, básicamente es más, si ustedes miran, hay otros esquemas. Por ejemplo, si ustedes van a este esquema, ¿no? Este que está acá arriba, esperen que yo. Fíjense que si yo miro acá, este esquema de procesamiento de la información, que es el mismo que yo les estoy mostrando, pero más expandido, hay un montón de retroalimentaciones. Hay una retroalimentación neuromuscular, una retroalimentación de la ejecución, una retroalimentación de los resultados, una retroalimentación de la memoria a largo plazo. Hay un montón. Nosotros, que este es un detalle que no tiene sentido en esta materia y para ustedes, nosotros pensamos en un esquema más simplificado de 4 momentos. Percibo, decido y ejecuto y me retroalimento. Me retroalimento. ¿Qué hice? Resultado. ¿Cómo lo hice? ¿De qué forma lo ejecuté? Bien, ¿algo más para señalar? Una consulta. Sí. Yo pensaba recién, ¿la retroalimentación es instantánea o la retroalimentación es algo que yo almaceno en mi memoria y a la semana siguiente, cuando repito la actividad, o es ambas quizás, pero digo, sí, en el momento quizás pasaste por los conos y llegaste al final y dijiste, listo, me salió bien, ajá, y no evalúas los por qué o por qué me salió mal. Y por eso es tan importante, y también primero tiene que ver con la edad, ¿no? Vos pensás que para la retroalimentación siempre es parte de un metaanálisis, ¿no? ¿Qué es un metaanálisis? Volver metaanálisis. Yo tengo que pensar sobre lo que hice. Esto no es algo que se dé entre los nenes. Esto es algo que se puede hacer a partir del pensamiento formal, es algo que vamos a ver que se logra a partir de los 12, 13 años en adelante. Pero en este caso, una forma de favorecer la retroalimentación es con lo que dice el profesor, ¿no? O con lo que dice el entrenador. Si el entrenador le dice, muy bien, Ezequiel, Ezequiel sabe que hizo una buena ejecución y un buen resultado. Y sí, es más, él si volteó los conos, él se da cuenta que los volteó. Pero, en general, siempre a edades muy tempranas, los que favorecen la retroalimentación son las personas externas. En este caso, todo lo que yo hice, mientras que lo estoy haciendo y cuando termino, pasa a quedar grabado, archivado en mi memoria. Y cuanto mayor cantidad de veces yo lo haga, también mayor ajuste motor. Por eso, fíjense que antes se hablaba de control neuromuscular, ¿no? Parte de que yo lo pueda repetir muchas veces tiene que ver con esto, con que yo cada vez lo vaya haciendo con mayor seguridad y confianza y evitando lo que me interesa, que es no voltear los conos. Bien, a mí lo que más me interesa de este primer ejercicio es que ustedes se den cuenta lo complejo que es hacer una habilidad tan sencilla como es correr entre conos. ¿Ustedes pensaban que hacíamos tantas cosas? ¿Habían pensado alguna vez así una habilidad motriz? ¿Habían tenido en cuenta que hacíamos todo esto? Pasa que es algo que lo hacemos automático. Sí, hay algo que más que automático que no somos conscientes, sino tomamos conciencia. Parte de este ejercicio lo que pretende es eso, que ustedes tomen conciencia de por qué hablamos de motricidad. Lo hacemos porque sí, nada más, no sabemos de qué trata. Tal cual, Marcos. Y parte de la intención de esta materia es que ustedes se den cuenta que la complejidad de estudiar el desarrollo motor es que vamos a ir viendo cómo a lo largo desde la gestación hasta que dejamos de existir, nuestros procesos de percepción, nuestros procesos de toma de decisiones, nuestros procesos de ejecución y de retroalimentación van a ir cambiando. Y nosotros tenemos que saber qué posibilidades y limitaciones tienen las personas para poder acompañarnos. Bien. ¿Dudas hasta acá de este primer ejemplo? ¿No? No, profe.
Muy bien. No, Vamos a hacer rapidito el segundo, después nos vamos a hacer un recreíto y vamos a volver a hacer los demás, a ver qué otras dudas hay. Vamos entonces a este segundo ejemplo, que es el de patear un penal. ¿Quiénes trabajaron en la sala 2? yo, profe. Muy bien, Marcos trabajó en la sala 2. ¿Con quién más estuviste, Marcos? Esperen que me está sonando el timbre, voy a ver si hay alguien en mi casa que pueda ir a atender. Dale. No puedo decirle porque no conozco a nadie. ¿Quién más está? Yo estaba también. Yo, profe. Bien, muy bien. A ver, ¿quiénes estaban con Marcos en la sala 2? Y puedan analizar, ¿cómo analizaron patear un penal? Alguien que va a patear un penal, ¿qué percibe, qué decide, qué ejecuta y qué se retroalimenta? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es patear un penal? ¿Qué tipo de habilidad es? Una habilidad específica abierta. Muy bien, Mónica. Excelente, excelente. ¿Sí? Vamos acá. Esperen, ¿eh? Patear un penal es una habilidad motriz específica abierta. El fútbol, ¿qué tipo de deporte es? Creo que en este momento, ¿quiénes están haciendo fundamentos de la enseñanza de los deportes? Yo. Yo, Muy profe. bien, muy bien. Creo que estamos, Aaron también, creo que estamos en sintonía con los profes que están dando fundamentos de la enseñanza de los deportes, ¿no? Con este tema, están viendo también deportes psicomotores, deportes sociomotores en fundamentos de la enseñanza de los deportes, ¿o no? Sí, sí, justo con el profesor Demian estábamos viendo martes y miércoles todo lo que es cerrado, abierto, de oposición. Genial, genial. Por suerte estamos con los que están cursando con Demian, entonces estamos yendo en paralelo, cosa que es maravillosa para que lo que van viendo en una materia lo puedan ir usando también en otra. Entonces, muy bien, Mónica, estamos hablando de deportes abiertos, es decir, de deportes sociomotores. ¿Qué característica tiene un deporte sociomotor? ¿Qué es lo fundamental? Profe, pregunta, ¿las preguntas son para ese grupo o para todos? Para Pregunto por todos. las dudas. Podemos Ok. contestar todos, porque ellos van a analizar patear un penal, pero las respuestas las podemos dar entre todos. ¿Qué característica central tiene un deporte sociomotor? Que lo distingue de un deporte. Que no depende de uno, profe, depende de varias Sí, personas. sí, pero sabes, Maxi, que por ejemplo el tenis depende de uno y es un deporte sociomotor. ¡Tan! El Pero tenis, o por ejemplo del acá, rival. fíjate acá, MMA. Acá hay una compañera que hace Muay Thai, ¿no? Creo, o no me sé si me equivoco y está a la mañana. Bueno, esto es Muay Thai. Es más, lo aprendí a partir de que mostré esta foto. Yo pensé No, eso es MMA. Ah, eso es Bueno, MMA. Ah, este es MMA. Bien, esto es artes marciales mixtas. Este es MMA. Me equivoqué. Muay Thai es otro. Eso aprendí cuando mostré esta foto. Este es MMA, artes marciales mixtas. Bien, en este MMA, y acá, hace mucho que no juega Federer, no sé qué está pasando. Más allá de que tiene muchos años, lo lamento, pero que no esté jugando. Federer está jugando solo y los que están haciendo MMA están solos. Entonces, que sea psicomotor o sociomotor no depende de con quién esté. ¿De qué depende? De tener un rival. De la interacción. ¿De qué interacción? Y de lo que hace el rival influye en lo que yo voy a hacer contra él o así. Sí, Alejandro. El parámetro fundamental para determinar si algo es psicomotor o sociomotor es que haya interacción motriz directa. ¿Qué quiere decir que hay interacción motriz directa? Esto quiere decir, esto. Que lo que hace sea uno o muchos, inciden sobre lo que hacen sea uno o muchos. ¿Sí? Y a veces, como ustedes están viendo ahora, en Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes, no necesariamente es que haya oposición en cancha compartida. Puede ser oposición en cancha dividida, como por ejemplo el tenis o el voleibol, o puede ser con invasión, ¿sí? Y puede haber, ya les digo, uno
por ejemplo, tenis single, hay uno de un lado y uno del otro, entonces lo que hace este incide sobre lo que hace este. Y cuando están en voleibol, lo que hace este equipo incide sobre lo que hace este otro equipo. O cuando juegan al básquetbol, que es de cancha invadida, lo que hacen estos 5, acá tengo bárbaro, porque tengo justo los 5 dedos, incide y van, se meten sobre la cancha del otro, y van y se meten sobre la cancha del otro, entonces lo que hacen unos inciden sobre lo que hacen los otros. Por eso lo llamamos deportes sociomotores, y no importa si hay uno o muchos. Nosotros no evaluamos en esta materia, ni en fundamentos de la enseñanza de los deportes por la cantidad de gente que participa, sino por la existencia o no de interacción motriz directa. Entonces, en este caso estamos hablando de un deporte sociomotor, el fútbol, y que usa habilidades abiertas. Bien, sigamos, Mónica. Volvemos acá. Mónica y todo su equipo, todo su grupo. ¿Qué hace alguien que va a pasear un penal? ¿Qué percibe? Percibe el momento, o sea, la pelota. Bien, ¿qué más? El impulso para patearla. Muy bien, sí, pero el impulso para patearla, más que la percepción, yo lo pondría acá, Marcos, en la ejecución, ¿sí? La fuerza que vos le vas a poner a ese puntapié estaría más en la ejecución. Acá en la percepción, ¿qué tendría que, por ejemplo, es lo mismo patear un penal en el primer tiempo, en el segundo tiempo, si vamos ganando, si vamos perdiendo? No, profe, en ese El sentido. entorno. Bien, entonces, es fundamental, por ejemplo, percibir, y la información que yo tengo, de en qué momento del partido lo estamos haciendo, cómo vamos con el tanteador, cómo vamos en la tabla. O sea, hay un montón de factores externos, ¿sí? Contextuales, que yo tengo que tener en cuenta. No es lo mismo que esté pateando un penal en el primer tiempo, que esté pateando un penal en el minuto 88 de un partido. Bien, entonces, primero, todas las cuestiones que tienen que ver con el entorno. Luego, estoy parado ahí, ¿sí? O estoy parada ahí, mujer u hombre, parado, desde los 12 pasos, con la pelota en mis pies. ¿Qué otras cosas tengo que percibir? La mirada. ¿Cómo apoyarse? ¿En qué posición ponerse para poder patear? Sí, pero eso más que de afuera es de adentro, de ejecución. Yo, ¿a quién le voy a patear? Arquero. Al arquero, profe, y Al también arco. prestar atención al momento que suena el silbato para ejecutar el penal, por así decirlo. Bien, el momento en el que suena el silbato, pero fundamentalmente lo que yo voy a tener que estar mirando es a quién. Al arquero. Al arquero, ¿sí? Y ahí va a ser muy importante no solamente lo que yo vea del arquero en ese momento, sino que ahí va a ser determinante qué aspecto que también inciden sobre la percepción. ¿Qué hacen los jugadores antes de jugar un partido? ¿Qué miran? Por ejemplo, en los partidos anteriores, ¿para qué lado se solía tirar el arquero regularmente, etcétera? Bien, entonces, los que patean penales miran, ¿sí? Sobre todo los que saben que van a estar destinados a patear penales, miran videos sobre qué antecedentes de atajadas, ¿sí? A qué lado se tira habitualmente el arquero, qué penales atajó, bien. Y el arquero, ahora estamos pensando quién patea, ¿no? ¿Y el arquero qué suele hacer de los contrarios? Lo mismo. Hace lo mismo. Lo mismo. Al revés, ¿sí? Hace lo mismo al revés. Bueno, eso entonces es la percepción. Pero acá lo fundamental es, además de lo contextual y además del sonido del árbitro, lo que tiene que mirar a alguien que va a patear un penal es ¿a quién? El arquero. Al arquero. Perfecto. Muy bien. También entra en juego la retroalimentación ahí. Sí, pero más que... En la percepción. Sí. Si ya erré penales, si vengo a errar penales, si el arquero ya me ha tapado penales. Sí,
Pero Como eso, que todo tiene que ver ahí. Tal cual, pero eso más que retroalimentación, eso es en ese momento todo lo que rescata tu memoria y que condiciona, porque la percepción no es un acto ingenuo y original. Cuando uno percibe a partir, es más, todo lo que vos sabés sobre eso condiciona lo que vos estás mirando. Es más, si vos tenés hecho un historial de ese arquero, estás viendo cosas que otros quizás no hubiesen visto. Entonces, por eso decimos que es tan importante también en la percepción la memoria. Todo lo que vos ya sabés de ese arquero y nosotros vamos a ver cuando lleguemos a los 12 años, porque eso se puede empezar a desarrollar recién a partir del pensamiento operatorio formal, que una capacidad fundamental para todos los que juegan deportes sociomotores es la atención selectiva. ¿Sí? ¿Qué es la atención selectiva? Prestar, o sea, focalizar tu mirada en cosas que son muy importantes. Y esa atención selectiva te la da en gran parte lo que vos sabés. O sea, si vos sabés que de acuerdo a cómo se para, se va a tirar, o de acuerdo a cómo está perfilado su cuerpo, vos empezás a mirar cosas que otro que nunca vio atajar hacia arquero no le lleva el apunte. Muy bien. ¿Qué decide el jugador? ¿Qué decide, Mónica, Marcos o compañía? Y decide patearlo. ¿A dónde, Mónica? En ¿A el dónde? arco. Bien, muy bien, sí. Sí, porque si no lo pateas al arco y la tiras afuera, no salís de la cancha después, Mónica, no te dejan salir. Bien, ¿y a qué lugar elige Marcos o Mónica? ¿Qué pensaron juntos? ¿Y los demás? ¿Qué eligió? Y meterlo dentro del arco para que sea el gol. Sí, pero ¿a dónde? Meterlo dentro del arco. ¿Dónde eligió? Ángulo superior izquierdo, ángulo superior derecho, abajo, rápido. ¿Cómo? Depende qué ángulo haya decidido patear. Estamos hablando de la decisión. Entonces, Claro. ¿qué? Clave. Bien. Depende a dónde él percibió que le convendría más patearlo. Perfecto. Entonces, y entonces, ¿cuántas cosas evaluó? ¿Entre qué disyuntivas estaba? Por ejemplo, una decisión podría ser, si se lo pateo acá, es muy alto y me la va a tapar fácil. Si se lo pateo allá, es muy alto y pesado y le cuesta más tirarse. No sé, esas son las cosas que, no sé si se entiende lo que estoy planteando. Bien. Profe, y además están los que van y la pican ahí delicadamente, y están los que van y te rompen el arco. Hay un montón de tipos de ejecución que ellos deciden también que la van a hacer así. Tal cual. Algunos jugadores tienen un estilo y otros jugadores improvisan, ¿sí? Para sorprender. Entonces, justamente eso es lo que quien va a patear el penal tiene que evaluar y elegir. ¿Se entiende lo que estoy planteando, Mónica y Marcos? Evalúa, ¿sí? Evalúa y elige. Y en el caso de ustedes, finalmente, ¿qué eligió y qué ejecuta? Y depende de la persona, o sea, del futbolista. Si a él le gusta mejor patearlo de una manera fuerte arriba, lo va a meter. Depende del mecanismo que él tiene, de la habilidad que él tiene. Bueno, pero eso... Depende de la capacidad y la confianza, ¿no? Sí, eso es decisión. Finalmente, ¿qué eligió? ¿Qué es lo que va a ejecutar? ¿Qué eligió? Cuéntenme para ustedes qué eligió. ¿Qué eligió? ¿Dónde lo va a patear? Lo va a patear al arco. Sí, otro más. Sí, por favor. Un penal, patéenlo al arco, no lo pateen afuera. Patéenlo Derecho adentro. arriba, profe. A ver, ¿cómo? Derecho arriba. Derecho Bien. arriba. Derecho arriba. ¿Arriba dónde? ¿Al medio, al costado, a la derecha, a la izquierda? ¿Dónde? De costado. ¿A qué costado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Derecho. Bien, está bien. Bien. Lo contrario. Bien, pateó al costado. Mónica, ¿qué dijiste? Derecho. Bien, pateó arriba al costado derecho. Eso es lo que eligió. ¿Qué vemos? ¿Qué hace Marcos? ¿Qué ejecuta entonces?
Lo va a patear. Ahí empezamos lo que dijo Marcos y Mónica al principio. ¿Cómo lo va a patear? ¿Lo va a patear suavecito, como una masita, o lo va a quemar? ¿Lo va a fusilar? Primero corre hacia la pelota, en realidad. Bien, corre hacia la pelota, pero cuando le tenga que pegar, ¿cómo le va a pegar? Y bien fuerte, bien rápido. Bien con una fuerte. buena Es tal potencia. cual. Todo eso que vos estás diciendo, Mónica, esa es la ejecución. Fuerte, rápido, eso es la ejecución. Porque ahí está lo condicional, lo coordinativo y lo condicional. ¿Qué se ve desde afuera? ¿Qué vieron? Lo pateó, ¿y qué vieron? ¿Convirtió o no convirtió? Sí. Bien, bien, convirtió. Entonces, retroalimentación, perdonen. Retroalimentación, resultado. ¿Qué recupera? ¿Fue bueno? ¿Fue bueno el resultado? Sí, fue un gol. Sí, hizo gol, perfecto. Sin embargo, ejecución. ¿Qué puede haberle pasado? Pudo haber pateado y salió afuera. Sí, pudo haber pero Mónica, en una de esas fue bueno el resultado, pero dice, no, casi me caigo cuando estaba pateando, o le tendría que haber pegado un poquitito más, con menos fuerza, porque casi se me va afuera, ¿sí? Me pasé de potencia y casi la tiro afuera del arco. Entonces, más allá de que el resultado es bueno, él podría evaluar que su ejecución no fue buena. O podría decir, che, qué golazo que hice. Me salió divino. Tengo que patear siempre así. No sabemos. No sabemos. Bueno, ¿se entendió este segundo ejemplo? ¿Sí? Hacemos, escúchenme, son y 35. Hacemos 5 minutitos de recreo para que vayan al baño, vuelvan, y cuando vuelvan planteamos una pausa activa y seguimos con los otros 3 ejemplos rapidito, ¿les parece? Dale, profe. ¿Sí? Bueno, y 35 y 40, todos acá, ¿sí? Vamos.